Bienvenidos al foro chat de este mes en Tu Salas Rush. El tema a tratar va a ser la citología del líquido cefalorraquídeo o las leucemias. Los griegos descubrieron esta enfermedad en el siglo IV o V y John Hughes Bennett en 1845. Posteriormente, en el siglo XIX, se elevaron la cantidad de casos de leucemia y en 1913 se clasificó en leucemia linfocítica aguda, crónica, la leucemia mielocítica aguda y crónica. La leucemia es el cáncer de la sangre y se desarrolla en la médula ósea. Se producen tres células sanguíneas en la médula ósea: los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Las causas son desconocidas. Se presenta generalmente en niños y produce que glóbulos blancos no estén maduros, pero que continúen reproduciéndose. Algunos de los síntomas en niños es el dolor persistente en huesos y el abdomen, la fiebre sin causa por más de una semana, moretones o sangrados en la nariz o en las encías, crecimiento tumoral de ganglios, picazón en el cuerpo, sin lesiones en la piel, cansancio fácil, palidez y anemia. También pérdida de peso, dolor de cabeza, vómitos, generalmente por las mañanas y varios días, y el abdomen crece rápidamente. Y por supuesto la infección no mejora. Veamos a continuación la clasificación de las leucemias. Las leucemias, como les había mencionado anteriormente, pueden ser agudas o crónicas. En las agudas tenemos la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda. Y en las crónicas, la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfocítica crónica. En cuanto a las leucemias agudas, son patologías que surgen debido a la proliferación descontrolada de leucocitos o glóbulos blancos, los cuales son incapaces de madurar adecuadamente, por lo tanto se detienen en fases tempranas de maduración e invaden la médula ósea y pueden entonces producir focos extremáticos comportándose como tumores. Aparecen de forma súbita y de evolución fatal. Según la línea afectada, se denomina como leucemia mieloide aguda o leucemia linfática aguda. En los casos de mieloide aguda, se debe tener en cuenta los parámetros como es la inmunofenotipificación, teniendo en cuenta los aspectos como en relación al tamaño del leucocito, la relación núcleo-citoplasma, que puede ser alta, baja o intermedia. En cuanto al núcleo, podemos encontrarlo con o sin nucleolos, diferentes formas, cromatina laxa o densa. Y en cuanto al citoplasma, su tamaño más reducido, es basófilo y con ciertas granulaciones. Las leucemias mieloides agudas, según la FAB, se dividen en 8 variedades, por lo tanto, van de la M0 a la M7, que son la inmadura en un 5-10%, los mieloblásticos de 30-40%, la M2, la promielítica de 10 a un 15%, la M4, la mielomonicítica, la M5, la monoblástica de 10 a 15%, la M6, la eritroide, menos del 5%, y la M7, la megacariocítica fibrosis. Tenemos que la leucemia mieloide aguda indiferenciada o la M0 son células muy inmaduras, las cuales no expresan morfológicamente ningún elemento que las clasifique como mieloide. En los blastos vemos citoplasma granular, núcleos con cromatina laxa con uno o dos nucleolos. En la M1, la leucemia mieloide aguda sin maduración, vemos blastos con más maduración que el M0, tienen núcleo con cromatina laxa con uno o dos nucleolos, citoplasma con finas granulaciones. En la M2, leucemia mieloide aguda diferenciada o con maduración, vemos blastos con signos visibles de linaje mieloide, núcleos irregulares, con nucleolos, cromastinas laxas, citoplasmas abundantes, que puede ser granular y que puede presentar bastones de Auer. En la M3, la leucemia mieloide aguda promielocítica, esta leucemia se observan blastos o promielocitos en alta cantidad, los cuales presentan un citoplasma hipergranular, como pueden observar, núcleos irregulares, generalmente lobulados, con presencia de bastones de Auer en gran cantidad.
En la M4, la leucemia mieloide aguda mielomonocítica, se observan dos tipos de blastos. Unos son grandes de forma irregular y los otros son medianos y redondos. Comparten marcadores tanto de la serie meloide como monocitoides. En la M5, la leucemia mieloide aguda monocítica se divide en dos variantes. M5A, presencia de monoblastos de gran tamaño con marcadores mieloides o monocitoides, y el M5B, presencia de monocitos irregulares con núcleos arriñonados, plegados, citoplasma azul, basófilo, granulaciones y posee marcadores monocitoides. Aquí vemos M5 leucemia mieloide aguda monocítica a diferencia de la B, como pueden ver, núcleos arriñonados, multilobulados, citoplasma basófilo. En la M6, eritroleucemia es una serie que corresponde a más del 50% de células nucleadas y los blastos son más de un 20%. El eritroblasto es de forma circular, con núcleo regular, citoplasma muy basófilo, con un halo blanco. Y el M7, la megacariobláctica, presencia de megacarioblastos en la sangre periférica, restos de núcleos de megacariocito, son células de formas de tamaños irregulares, de núcleos con cromatina laxa. Tenemos también la leucemia linfática aguda, afecta a células de estirpe linfoide y son más frecuentes en los niños. Se dividen en tres variantes, L1, L2 y L3. La L1, leucemia linfoblástica aguda o linfoblástica típica, es la más común dentro de las leucemias linfáticas en niños. Se encuentran blastos pequeños, escaso citoplasma, nucleolos poco visibles y cromatina homogénea. La L2, leucemia linfoblástica aguda o linfoblástica atípica, es más frecuente en adultos. Presenta dos tipos de blastos, unos grandes de núcleos irregulares con uno o dos núcleos visibles, citoplasma con basofilia, y otros son más pequeños, parecidos al L1. El L3 o leucemia linfoblástica aguda o de tipo de Burkitt son de muy baja frecuencia. Los blastos son característicos ya que poseen un citoplasma bastante basófilo, más denso, con vacuolas abundantes, núcleos grandes con núcleos visibles. También tenemos leucemias crónicas. Las leucemias crónicas son alteraciones neoplásicas caracterizadas por la proliferación descontrolada de los precursores medulares. Se producen alteraciones en etapas avanzadas de la maduración linfocítica. En la leucemia mieloide crónica corresponde a un síndrome mieloproliferativo que es más común en pacientes de tercera edad. Y la leucemia linfática crónica corresponde a un síndrome proliferativo o linfoproliferativo caracterizado por presentar un alto porcentaje de linfocitos en sangre periférica y médula ósea. Aquí una imagen de una leucemia granulocítica crónica, un síndrome mieloproliferativo atípico, una leucemia mielomonocítica crónica, una leucemia crónica neutrofílica, un síndrome de hipereosinofílica, una trombocitopenia esencial, una policitemia veral, una mielofibrosis idiopática crónica con metaplasia mieloide, un síndrome mieloproliferativo crónico inclasificable y la enfermedad de los mastocitos. Los tipos de leucemias linfocíticas crónicas: tenemos las leucemias prolinfocíticas de células B, la leucemia prolinfocítica de células T y la leucemia de células peludas. La leucemia prolinfocítica de células B, la leucemia prolinfocítica de células T y la leucemia de células velludas o peludas. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de leucemias? Para el diagnóstico se tienen en cuenta los signos y síntomas que pueda presentar el paciente, pero serán necesarios entonces una serie de análisis adicionales de laboratorio para detectar la presencia de estas células anormales. Tenemos que evaluar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La leucemia aguda generalmente afecta a los glóbulos blancos y estos pueden estar disminuidos, aunque su número también puede variar. Estas muestras sirven para analizarse al microscopio la cantidad celular y la forma al momento de realizar el estudio citológico. En la leucemia crónica, las pruebas se observarán con aumento de los glóbulos blancos, es decir, de leucocitos. Se ve en una pequeña proporción, se suele extraer una muestra de médula ósea para realizar el análisis también citogenético y correlacionarlo con los otros estudios de laboratorio.
para ver si existe alguna anormalidad de cromosomas. Por eso el hemograma es esencial para nosotros también hacer el estudio citomorfológico y una buena y adecuada interpretación. El hemograma, o también llamado hematología completa, es un análisis de sangre en el que se mide en global y en porcentaje los tres tipos básicos de células que contiene la sangre, las denominadas las tres series de células sanguíneas, las series de los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. En el hemograma se cuantifica el número de hematíes, de hematocrito, la hemoglobina y los índices eritrocitarios. Se solicitan, como les dije, para una adecuada interpretación citológica y además para conocer la cantidad y proporción relativa de los diferentes tipos celulares en la sangre. Esta prueba no precisa ayuno previo, sino la extracción de 5 cc de sangre venosa, ¿ok? Para su estudio. Luego, pues se realiza la extracción y se realiza el estudio o el contaje computarizado. El recuento de leucocitos también se determina lo que es la concentración de leucocitos o glóbulos blancos en la sangre en un paciente. El propósito de esta prueba está incluida en los exámenes generales de salud o los perfiles completos y ayuda así a investigar una gran variedad de enfermedades y también serían de buena ayuda para la interpretación neoplásica. Aquí tenemos algunos tipos de leucocitos. Tenemos los acostumbrados neutrófilos o leucocitos polimorfo-nucleares. Tenemos los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos, los monocitos, las plaquetas y los glóbulos rojos. El leucocitario también es un estudio que se trata pues del recuento diferencial de leucocitos y determina el porcentaje de cada uno de estos cinco tipos de elementos que hemos visto anteriormente. El diferencial de leucocitos también identificará en principio cuáles pueden ser reactivos, por ejemplo, de una respuesta de alguna infección, ¿ok? O si se trata pues de un resultado de una leucemia. Eso lo vamos a evaluar a la hora de realizar el screening citológico. Este estudio lo podemos hacer a través del extendido de sangre periférica y podemos entonces evaluar eosinófilos, neutrófilos, basófilos, hematíes, linfocitos, monocitos y plaquetas. En cuanto a la evaluación de citología del líquido cefalorraquídeo, se determina a través de una muestra de punción lumbar. Una vez tengamos todos estos estudios previos, podemos entonces hacer la evaluación citológica del líquido cefalorraquídeo. Preview a esto está la punción lumbar. Esta prueba pues se utiliza para buscar esas células leucémicas en este líquido transparente del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rodea el cerebro y toda la médula espinal. Para determinar la propagación de una leucemia es necesario entonces evaluar esta muestra de líquido y realizar la prueba. Para esta prueba, el paciente debe sentarse o acostarse de lado y el médico tratante, preferiblemente un hematólogo, va a adormecer el área donde se va a hacer la toma de la muestra, en la parte baja de la espalda, en la columna vertebral, y va a introducir una pequeña aguja entre los huesos de la médula espinal y el área que rodea la médula para extraer entonces ese líquido. La punción lumbar también se puede usar para administrar medicamentos de quimioterapia en caso de ser necesario, a fin de evitar entonces la propagación así de la enfermedad. Otra de las pruebas que vamos a hacer es la inmunotipificación, que es el proceso para determinar los marcadores expresados de la superficie celular una vez confirmada algún tipo de leucemia. Esta detención se hace empleando anticuerpos monoclonales, antígenos específicos marcados con un fluorocromo dirigidos al marcador que queremos evaluar. También está la técnica de la hibridación fluorescente in situ o FISH, que son técnicas de inmunofluorescencia y utilizadas para detectar y localizar una secuencia específica de ADN en un cromosoma. Esta técnica va a exponer los cromosomas a una pequeña secuencia de ADN llamado sonda que tiene una molécula fluorescente pegada a ella.
y pues va a determinar el tipo de clasificación de la neoplasia. Otra prueba adicional es el PCR o la reacción de cadena polimerasa, que es una prueba de alta sensibilidad también para encontrar algunos cambios cromosómicos en las células leucémicas. Bueno, sigamos aprendiendo juntos. El conocimiento es el único bien que crece cuando más se comparte. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y visitar nuestra página web www.citolostc.com y seguirnos en las diferentes redes sociales.